Bueno, Penfold a la una es nuestra etiqueta el día de hoy. Michael, la Constitución del año 1999, ¿hasta qué punto puede ser el punto de partida o la palanca para impulsar estos cambios, o es una especie de barrera que los impide? Mira, yo no creo que el problema de Venezuela es constitucional per se, ¿no? Yo no soy abogado constitucionalista, pero los incentivos de la Constitución, al menos desde el punto de vista político, incluso económico, lo que está allí, es algo con lo que uno podría convivir. Yo creo que hay cambios puntuales que uno tiene que hacer, más bien, que son cambios que se introdujeron que sí creo que ha distorsionado sobre todo la posibilidad de tener un sistema democrático consolidado en Venezuela, en particular la reelección indefinida. Yo creo que la reelección indefinida fue una reforma que no pasó, que después fue otra vez votada y pasó, pero que yo creo que en el fondo debe ser eliminada para generar realmente alternabilidad. Porque la probabilidad que tú ganes elecciones desde el gobierno es muy alta, lo sabemos. Claro. Una vez que tú eliminas esa regla, claro, tú tienes mayor probabilidad de alternancia. Yo creo que la Constitución actual limita mucho la alternancia, y cuando tú ves la crisis política en este momento en Venezuela, es una crisis fundamentalmente de alternabilidad. Y es una crisis donde al gobierno le cuesta verse en la oposición, y a la oposición a veces también le cuesta verse conjuntamente como un todo en el gobierno. Entonces yo creo que ese es un cambio fundamental. Y en el plano, digamos, también político, pero que tiene un impacto económico, esa Constitución prevé la posibilidad de descentralizar servicios, prevé la posibilidad de tener un desarrollo económico regional, prevé que los estados tienen un papel importantísimo que jugar en el desarrollo económico y social del país. Pues yo creo que eso hay que desarrollarlo, porque eso es fundamental para estos temas que estamos hablando. Esto es fundamental para poder cambiar el sistema educativo, es fundamental para tener una cultura emprendedora, es fundamental para que el sector privado tenga un gobierno que pueda resolver los problemas más rápidamente. En fin, eso es un aspecto de la Constitución que es clave. Ahora, tú me preguntas a mí, ¿la crisis política de Venezuela no es una crisis constitucional? No, es una crisis política. Es una crisis resultado de la falta de acuerdos para poder, de alguna manera, dirimir nuestros conflictos democráticamente. Y en este momento, precisamente, tenemos una situación donde tenemos una constitución, pero no sabemos si efectivamente existe o no, sobre todo a la luz de la suspensión del referéndum revocatorio y la incertidumbre sobre si existe o no, o vamos a tener o no un cronograma electoral. Claro, fíjate que ahí pudiéramos decir que en buena medida la Constitución es un proyecto de país por hacerse en algunos de sus postulados, ¿no? Por ejemplo, en el modelo económico, tú lo señalabas un poco, por ejemplo, la perspectiva de la Constitución en materia económica es de un modelo de economía mixta con diversas formas de propiedad, no se casa con una u otra, sino abre espacio para que eso se dé, ¿no? Y eso es muy importante en lo que tiene que ser una superación de las dificultades económicas, cómo apegarnos a un nuevo modelo económico donde quepan diversas formas de propiedad, sin dogmas ni... Pero la Constitución también establece el derecho a la propiedad privada. Así es, claramente, y no es contradictorio con esto, por el contrario. No es contradictorio, ciertamente. Pero lo que necesitamos es un sistema judicial que proteja esos derechos. O sea, al final del día no vamos a tener en el largo plazo, en el corto plazo, en el mediano plazo, pasan cosas, sube el precio petrolero, etcétera, puedes tener crecimiento, puedes tener una mejora de ciertas condiciones, pero en el largo plazo tú necesitas inversión. Y esa inversión viene dada por la protección de esos derechos de propiedad. Y el problema está en que sí, tú puedes convivir con otras formas de propiedad, propiedad social, propiedad comunal, propiedad estatal, pero tienes que tener una protección muy importante sobre la propiedad privada, porque en el fondo eso es lo que te va a permitir a ti atraer inversión sin perjuicio del funcionamiento de mecanismos alternativos de producción, de comercialización, o sin que eso implique también que el Estado pueda operar algunas empresas, no todas, que es lo que está pasando ahora. En cada uno de los sectores económicos tenemos una empresa estatal mal manejada. Bueno,
el Estado debe manejar y puede manejar ciertos servicios públicos, que es clave. Y podría uno pensar también que en ciertos sectores económicos tiene un papel fundamental y estratégico, pero hay que definirlo, eso hay que acotarlo. Lo que no puedes vivir es una sociedad donde esos derechos de propiedad no están bien delimitados. Y efectivamente la Constitución del 99 establece claramente esos derechos, establece claramente los derechos de propiedad, pero también es cierto que esos derechos de propiedad en estos últimos años han estado muy afectados negativamente con procesos incluso confiscatorios que han terminado en procesos de demanda que al final van a terminar pagando los venezolanos porque es una deuda contingente que estamos acumulando en distintos procesos de arbitraje internacionales. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo, el problema no es constitucional, pero hay un problema político básico y hay un modelo económico alternativo que tenemos que pensar, que tenemos que crear, y que ese modelo, para poder hacerlo viable, y yo prefiero un modelo económico que no es perfecto, pero que es viable y que es estable, va a depender fundamentalmente de esos acuerdos. Ya para terminar, ¿cómo ves el año 2017? ¿Qué perspectiva ves? Yo veo el año 2017 muy difícil. Porque nosotros venimos de un gobierno que no quiere enfrentar la realidad, de un gobierno que niega la realidad económica. Este es un gobierno que desesperadamente debe afrontar un programa de estabilización macroeconómica. Este es un gobierno que debe desregular nuevamente la economía, particularmente permitir que aparezca un sistema de precios relativos que funcione, que en este momento no existe, pues está totalmente controlado. Y debe tener una política para enfrentar la inflación. Ahora, en el 2017 yo no veo que el gobierno vaya a enfrentar esos problemas. Venimos de un país que se contrajo el año pasado cerca de 6 puntos. En el primer semestre de este año, no oficialmente, la contracción es casi de 15 puntos. Entonces estamos hablando de una contracción económica gigantesca, en un ambiente inflacionario y un ambiente de escasez. Bueno, es realmente pavoroso. Ahora, ¿cómo va a ser el año 2017? El año 2017 podría ser un año diferente si tenemos un gobierno dispuesto a enfrentar y las correcciones que tiene que hacer en el plano cambiario, en el plano fiscal, en el plano de inversión. Pero yo no veo que eso vaya a ocurrir, por lo tanto creo que el 2017, si bien hay quienes piensan que, bueno, mira, probablemente no vamos a crecer o vamos a crecer muy poco, yo pienso más bien que estamos en un ambiente donde muy probablemente, a pesar de que los precios petroleros puedan recuperarse un poco, no vas a tener capacidad para crecer sostenidamente, que es lo que necesita Venezuela. Venezuela necesita volver a crecer sostenidamente y eso implica un gobierno que asume la realidad y no que la evade. Bueno, te agradezco mucho, Michael, haber conversado contigo. Muchas gracias, de verdad, bien interesante.